Bueno, pues hoy quiero hablar en este tiempo de pandemia y de coronavirus y de tormentas de nieve, de asaltos al Congreso, de tantos problemas que nos rodean. Hoy quiero hablar del gozo, el gozo del Señor. Y para ello quiero leer un texto. La palabra gozo, en nuestras versiones, la versión Reina Valera, la distingue muy bien de la palabra alegría. Ahora veremos un poco la diferencia entre gozo y alegría. Pero aparece 143 veces en toda la Biblia la palabra gozo. Y veremos cómo es más importante lo que pensamos. Vamos a leer entonces uno de los textos en donde aparece la palabra gozo, y es en Juan, capítulo 16. Ahí el Señor Jesús estaba anunciando su muerte, su próxima muerte, y los discípulos pues estaban un poco como diciendo, bueno, aquí qué pasa, ¿no? ¿Qué va a pasar con nosotros? Dice Juan 16, 16. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, perdón. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y un poco y nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Si os vais a dar cuenta, en este pequeño trozo, este pequeño texto, la palabra gozo se repite continuamente, porque veremos cómo la palabra gozo y el Señor Jesús y la presencia del Señor Jesús está totalmente ligado. Como dije al principio, desde hace casi un año estamos viviendo unos días muy extraños. Yo me siento extraño porque veo cosas que antes no he visto. No sé si vosotros habéis visto algo parecido, yo creo que no. A lo mejor algunas, pues, la posguerra y el hambre y tal, pero todas estas circunstancias tan especiales creo que no las hemos vivido muchos, ¿no? Extraños, son días diferentes, nunca antes vividos son tristes para muchos, porque han perdido, pues, seres queridos y llenos de incertidumbre para todos. El otro día se llegó a los 2 millones de muertes por el coronavirus en todo el mundo. Pocas guerras han matado a tantas personas, pero pues sí, esta guerra que estamos teniendo con este virus
ya ha provocado 2 millones de muertes y enfermos que están ahí luchando. El dolor y la ansiedad flotan en este ambiente. Buscamos entonces pues, buenas noticias. Hace unos días, no sé si habéis leído un comentario de Pablo Martínez acerca de este mismo tema del gozo, y me gustó mucho y lo voy a tomar como un poco como referencia, y hablaba del gozo del Señor. Entonces, hace unos días pues se disparó las bolsas porque empezaron a ponerse la vacuna, ¿no? Y la vacuna pues eso ha traído reactivación, ánimo, ha levantado los ánimos de las personas, y pensábamos, bueno, por fin hay una buena noticia, ¿no? Tenemos ya esperanza de que esa vacuna pues vaya teniendo un poco, tenemos ya una visión de que pronto nos recuperaremos. Y ciertamente la vacuna pues nos ayuda a eso, a ver el final del túnel más cerca. Pero ¿esto es suficiente para que ya estemos alegres, no tengamos ningún problema? No habéis escuchado, pero cuando terminamos el año 2020, todo el mundo dijo, menos mal que se va el 2020 y entra el 2021, va a ser seguro mucho mejor que el año que hemos terminado. ¿Y qué ha pasado en estos 15 días? Pues ha pasado pues, que en la democracia más grande del mundo, que es Estados Unidos, mira, hay un asalto al Congreso, cosa que nunca había pasado en la historia. Hay la nevada más grande conocida en Madrid y en toda España, el frío que hemos pasado. Y estamos ya inmersos en esa tercera ola que dicen del coronavirus, ¿no? Pues no sé si quedarnos en el 2020, pero el 2021 ha empezado con fuerza y realmente con desgracias muy grandes. Entonces, no podemos estar alegres por cómo va la circunstancia. Hay noticias buenas, pero siempre las noticias malas siempre van por encima nuestra. Pablo Martínez, en su comentario, hablaba de un escritor, el escritor Chesterton, que comparaba nuestra vida con un círculo de dos partes, el centro y la periferia, ¿vale? Eso ya creo que lo he comentado otra vez aquí, pero es bueno recordarlo para que tengamos tengamos una visión clara de cómo el cristiano sufre todos estos problemas. En el cristiano, el centro está ocupado por el gozo, En el centro, el gozo está presente en todos los creyentes, mientras que la tristeza es periférica. En la persona no creyente, pues un ateo o un agnóstico, ocurre la inversa. La alegría está en la periferia, y la tristeza o el vacío ocupa el centro. Así que nosotros los creyentes, el gozo está en el interior y las circunstancias que nos rodean están en el exterior. En cambio, en el no creyente, la alegría es periférica y la tristeza o el vacío están en el interior. ¿Qué significa esto en la práctica? Pues el creyente puede pasar malos momentos, las circunstancias pueden ser duras, pero sabe que toda esta prueba es periférica, está alrededor, no le afecta al núcleo, porque en el núcleo está el gozo del Señor. En el centro de su vida hay gozo, a pesar de que las circunstancias, todo lo que le rodea, pues hay problemas, ¿no? La persona, en cambio, que no tenga al Señor, no tenga ese gozo del Señor, puede pasar buenos momentos en circunstancias determinadas, pero en el fondo de su vida persiste el dolor, la pena, el vacío. Esa es la diferencia entre un creyente y un no creyente. Como dijimos antes, la alegría de la vacuna o cualquier otra noticia que tengamos buena, por buena que sea, pasará a ser un tema periférico para el creyente, algo que, hombre, no queremos vivir, nadie quiere sufrir estos problemas. Ojalá no tuviéramos pandemia, ni tuviéramos este tiempo tan frío, ni hubieran problemas en la tierra, ¿no? Pero al creyente que tiene ese gozo del Señor, todos estos problemas
son periféricos y la verdadera buena noticia es que lo que ocupa el centro de nuestras vidas y lo que llena nuestras vidas es el Señor y el gozo del Señor. Dice en Juan 16, 22, como hemos leído: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor se estaba refiriendo en este momento que aunque Él iba a morir, pero Él, después de 3 días y 3 noches, iba a resucitar, iban a poder volver a verlo. Y no solamente eso, sino que una vez que el Señor ascendió, iba a dejar el Espíritu Santo con ellos, y ese iba a ser, digamos, la muestra o la señal en el corazón de los creyentes para estar con ese gozo perpetuo del Señor en nuestras vidas. Entonces, por eso anticipaba a los creyentes de que iban a entristecerse por un momento, pero os volveré a ver, como así ocurrió. Resucitó y vio a todos sus discípulos y a muchas personas. Dice: y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Vamos entonces a considerar 3 aspectos de este gozo y miraremos qué es decir, qué naturaleza tiene el gozo del Señor, de dónde viene, cuál es el origen del gozo. Ya hemos dicho un poco, hemos anticipado, y cómo podemos mantener ese gozo en nuestras vidas. Y la conclusión, podemos decir que ese gozo en nuestros corazones nos trae paz y nos lleva a la adoración, como hoy estamos haciendo aquí todos, adorando al Señor por el gozo que tenemos en nuestro corazón y nuestras vidas, y que nos sustenta día a día y en todas estas circunstancias. Si estáis pensando en el gozo, a mí me han venido muchas canciones, muchos coros, pero hay uno muy, muy bonito, que es un himno que hemos cantado mucho, y yo me gustaría que lo cantemos, ¿vale? Para que nos animemos todos y así nos levantamos el corazón y el alma. Y es el 365. Vagaba yo en el error hasta que vi a Jesús, ¿no? Y el coro es: gozo, gozo en mi alma, ¿vale? Yo creo que si no se sabe la música, pero creo que es suficientemente conocido para cantarlo a capela, ¿no? Como se dice. Sí lo conocéis, ¿no? Venga, pues vamos a levantarnos y después seguimos con el mensaje.
letras nos hablan muy bien del gozo, de por qué tenemos ese gozo, de dónde viene y por qué estamos agradecidos al Señor por el gozo que tenemos, ¿no? El gozo del creyente, del cristiano, tiene una naturaleza distinta y distintiva a lo que podemos decir en la alegría, la común alegría o la satisfacción, ¿no? El gozo no es lo mismo que la alegría se siente, el gozo se tiene, es una cosa que tenemos los creyentes. La alegría es una emoción, el gozo es una actitud ante la vida. La alegría, como todas las emociones, es pasajera, transitoria, depende de las circunstancias y se puede perder. El gozo no te lo puede quitar nadie, como hemos leído antes, ¿no? Nadie os quitará vuestro gozo. La alegría pertenece al campo de la mente, de la psique, y depende de mucho, todo lo que nos rodea hace que estemos tristes o alegres, pero el gozo, por el contrario, es un estado del alma, no reside en la mente, sino en el corazón. Es un estado del alma con relación a Dios, con relación a cómo nos sentimos delante de Dios y esa seguridad que tenemos de la salvación, y eso nos da gozo. El gozo es más profundo que la alegría, permanece aún en medio del dolor. Es más, mientras que la alegría se hace fuerte en el bienestar, el gozo se robustece, se hace fuerte en la prueba. Antes hemos hablado de Job, ¿no? Cómo pasó esa prueba, pero no dejó de tener gozo y de alabar al Señor aún sin tener nada, y en los últimos capítulos del libro de Job vemos cómo el Señor le recompensa. Se puede tener gozo en la tristeza, A veces parece mentira, pero puede ser así, Nos pueden pasar problemas, pero sabemos que el Señor está ahí y el Señor nos cuida, el Señor nos protege y el Señor nunca nos va a dejar de la mano, y eso nos produce ese gozo que tenemos. Yo puedo estar llorando y tener y conservar el gozo porque las lágrimas no apagan el gozo. El gozo solo lo apaga pues la amargura, que es nuestro mayor enemigo. La amargura, el no estar en paz con Dios y con los hermanos, eso sí que apaga el gozo. La diferencia entre la felicidad y el gozo es que la felicidad depende de las circunstancias, como hemos dicho, a nuestro alrededor. En cambio, el gozo depende de la relación que tengamos con Dios. El gozo es permanente y nuestro gozo no depende de nuestras circunstancias. No nos podemos mover por las emociones, como todos sabemos, y la tristeza y la depresión no son las manifestaciones del gozo que debe de permanecer en nuestra vida. Nos pueden ocurrir circunstancias que nos entristezcan o nos alegren, pero en el interior tiene que permanecer el gozo de la salvación, el gozo de nuestro Señor. Por ello, hoy en estos extraños días y tristes, sean cuales sean nuestras circunstancias personales, podemos decir: no me siento alegre, pero tengo el gozo del Señor. Ese gozo que no viene de dentro, sino de arriba. No os entristezcáis, porque el gozo, dice Nehemías 8:10, no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza, vuestra fuerza. Ello nos lleva a considerar el segundo punto, el origen de ese gozo. Lo hemos dicho antes, ¿no? Su origen es cristocéntrico, el gozo que tenemos proviene de nuestro Señor. Dice que en el texto que hemos leído antes, Juan 16:22, dice: y volveré a veros y vuestro gozo. Digamos que en el momento en que vemos al Señor se nos cambian las circunstancias en nuestras vidas y el gozo surge de nuevo en nuestros corazones y en nuestro andar diario. Nuestro gozo va inseparablemente unido a la visión que tenemos de nuestro Señor. Desde el mismo día del nacimiento del Señor, el mismo día que nació el Señor, ya hubo gozo en la tierra. Hemos celebrado últimamente la Navidad y los ángeles decían que nacerá Jesús, el Salvador y Señor, y os doy nuevas de gran gozo, decía el ángel, ¿no? Os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor.
Es decir, ya desde el mismo momento del nacimiento ya apareció ese gozo que ya tenemos todos los creyentes. La causa número uno de nuestro gozo es la salvación, es lo más importante que ha hecho Cristo en nuestras vidas, el salvarnos y el poder estar justificados delante de nuestro Dios y poder tener esa relación directa con nuestro Dios. Por ello hablamos del gozo de la salvación, hablamos del gozo del Señor y el gozo de la salvación, ese gozo que nos trae el sentirnos limpios delante del Señor. El carácter cristocéntrico del gozo se hace evidente en la palabra, en un detalle muy importante. La palabra gozo y gracia tiene una misma raíz en el griego. Gozo es jara y gracia es charis, es decir que son dos palabras muy relacionadas, aunque podemos pensar que no, pero realmente nosotros somos salvos por gracia, y esa gracia nos da ese gozo que tenemos. El gozo es una manifestación práctica de la gracia de Dios, por eso esos dos términos están relacionados. Por eso el gozo está por encima de las circunstancias personales y no depende de ellas. No es fruto de un esfuerzo humano, sino del amor divino. No se consigue por ninguna técnica de relajación, no vamos a conseguir ese gozo poniéndonos en meditación o haciendo yoga, prácticas de yoga. Eso nos podrá a lo mejor beneficiar para nuestro sueño, para sentirnos a lo mejor más relajados, pero no para sentir ese gozo que únicamente tenemos si estamos en sintonía con el Señor y lo tenemos a Él como lo más importante en nuestras vidas. Veamos en más detalle este origen sobrenatural del gozo. El gozo de Cristo fluye hasta nosotros mediante, una posición, digamos, estamos en Cristo, y eso nos da ese gozo permanente en nuestros corazones. Dice en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos es una alegría, un gozo intenso que nos produce el estar con nuestro Señor. Estar en Cristo, unidos a Cristo, es condición indispensable de tener ese gozo, ese regocijo en el Señor. Y también la condición es una acción, una obra transformadora del Espíritu Santo, que produce en nosotros ese gozo, como parte de ese fruto que tenemos todos los creyentes, ese fruto del Espíritu, que una de las características es gozo. Entonces, el tener al Señor como nuestro Señor y Salvador, eso ya nos da gozo por medio de esa gracia que Dios nos da por esa gracia tenemos ese gozo, y ese Espíritu Santo que el Señor pone en nuestros corazones, eso también nos produce ese gozo que tenemos de parte de nuestro Señor. Estar en Cristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo es el camino para estar llenos de gozo. Estar en Cristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo es el camino para estar llenos de gozo. Este ha de ser nuestro anhelo y nuestra oración día a día. Esa luz que trajo Jesucristo, como hemos visto desde el principio, al mundo y al ser humano desde el mismo momento de su nacimiento, y que continúa a lo largo de su ministerio, que continuó, porque el Señor Jesús desde el primer momento y todo su ministerio fue algo especial que llamaba la atención. Y después de su resurrección, incluso cuando resucitó, también reflejó esa luz que tenía en sí mismo. Y esa luz y ese gozo nos la sigue reflejando el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa luz alcanzará su máximo fulgor un día en el cielo, aquel día cuando Cristo mismo nos alumbrará con su luz. Y vamos a leer Apocalipsis 21:23. La ciudad, la Nueva Jerusalén a la que se refiere, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Vemos cómo esa luz, desde que apareció ahí en el pesebre, esa luz ha seguido toda la historia, y esa luz será tan grande que no hará falta que nada, ningún sol ni una luna ilumine esa Nueva Jerusalén,
ese sitio donde estaremos todos con el Señor por una eternidad. Estas cosas, dice en Juan 15, 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Eso es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que ese gozo que Él tiene, por estar en íntima relación con su Padre, ese gozo también lo tengamos nosotros. Y eso es lo que produce, y por eso tenemos ese gozo que el Señor nos da. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos entregamos a Él y nuestro corazón, nuestra mente está unido a Él, inmediatamente tenemos y aceptamos y tenemos ese gozo que el Señor tiene de por sí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, el gozo que tiene el Señor, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No solo nos regocijamos por lo que sabemos acerca de Jesús, nos regocijamos con el mismísimo gozo de Jesús, por todo lo que Él sabe acerca de todo, especialmente sabe acerca de su Padre. Es decir, en Juan 15 dice, como hemos leído, os he dado, en el capítulo 15 de Juan, Él al principio habla de Jesús, la vid verdadera. Él habla a los discípulos de que os he enseñado, os he dado todas las instrucciones a vosotros sobre lo que significa estar en la vid, lo importante que es estar en la vid. Y eso es un símbolo, una simbología de estar unidos a Cristo, a la vid verdadera, a Cristo. Y eso dice que eso es por el hecho de estar en esa vid, en Cristo. Él dice que yo soy la vid, vosotros las ramas. Es decir, nosotros los creyentes, al estar unidos a Cristo, a estar unidos a esa vid, nosotros somos las ramas. Y eso vemos en Juan 15:5. Dice, les he dado todas las instrucciones para que podamos disfrutar de ese gozo que yo tengo y lo podáis disfrutar vosotros mismos. Por eso en el versículo 11 dice, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea perfecto. En la medida en que estemos unidos a Cristo, estemos en unidos a la vid y que seamos esas ramas de esa vid, vamos a poder disfrutar de ese gozo que el Señor tiene. La razón por la que nuestro gozo puede ser completo tal como lo es ahora y ese gozo va a ir en aumento hasta un cumplimiento perfecto, como todos sabemos, es porque estamos unidos a Cristo. Estamos unidos como la rama está unido a la vid. Y ya no vamos a disfrutar de nuestro gozo, que muchas veces se confunde con esa alegría, una alegría pasajera, sino que ahora tenemos el gozo del Señor y disfrutamos todo lo que Él disfruta, nosotros lo vamos a poder disfrutar. Y ya no vamos a tener y vamos a depender de las circunstancias que nos rodeen, sino que vamos a depender de nuestro Señor. Y ese gozo va a continuar para una eternidad, porque vamos a permanecer en Él. Vamos a escuchar otro texto, vamos a leer otro texto. Dice en Juan 17, 26. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Otra muestra más de que la unión con nuestro Señor nos va a dar todo lo que el Señor tiene con su Padre, esa relación íntima que tiene con su Padre, ese gozo, ese amor que ha recibido del Padre, por su unión, nuestra unión con Él, nos va a permitir que podamos tener también ese amor del Padre, ese amor tan necesario para cada uno de nosotros. En otras palabras, el mismo amor que el Padre tiene hacia el Hijo, en el que se deleita, se complace, se alegra y lo atesora el Hijo, ese amor gozoso estará en nosotros para que tengamos la capacidad de amar y disfrutar al Hijo con el mismo amor y gozo del Padre. Si ese amor y gozo que el Señor tiene por estar unido al Padre, nosotros lo vamos a poder disfrutar en el momento en que nos entreguemos al Señor y estemos en esa vid verdadera. ¿Cómo podemos entonces, ya nos llevamos al último punto, cómo podemos mantener ese gozo?
Como ya hemos leído, poco antes de su muerte, Jesús preparó a sus discípulos con estas emocionantes palabras. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. ¿Qué requisito tenemos que tener para seguir manteniendo ese gozo en nuestras vidas? Pues el gozo se mantendrá en el momento en que el Señor esté con nosotros y tengamos esa esperanza de volver a estar con Él, y esa esperanza es la que produce en nosotros gozo y ese gozo se nutre de esa esperanza que tenemos en el Señor, y ese deseo de estar nuevamente con Él nos mueve a tener ese gozo que el Señor nos da. El gozo del cristiano se inauguró con la primera venida de Cristo al mundo, en la Navidad, y será completo, perfecto, con la segunda venida en gloria. Dos eventos de la historia de la salvación enmarcan nuestro gozo y son su garantía. Nadie ni nadie nos puede quitar ese gozo, porque no depende de hombres, depende de los hechos que Dios ha hecho en nuestra vida. El Señor ha muerto y eso es un hecho, una realidad. Y estos hechos objetivos que han ocurrido en la historia son la garantía de nuestro gozo. Por ello Jesús afirma con énfasis: aunque vosotros estéis tristes, en estos momentos podemos estar tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El gozo de Cristo requiere una visión adecuada. Como ocurrió con los sabios de Oriente, que dice, al ver la estrella, ¿qué les ocurrió al ver la estrella? Se regocijaron con muy grande gozo. Ellos también vieron esa estrella y sintieron gozo por ver lo que significaba esa estrella. Ello nos obliga a poner la mirada. No podemos poner la mirada en la tierra, en todos los acontecimientos que nos ocurren, sino que tenemos que poner nuestra mirada en el cielo. El gozo no viene de dentro sino de arriba, viene de nuestro Señor. Los ojos de la fe y no los ojos de la introspección nuestra propia nos levanta el ánimo. Los ojos de la fe es lo que realmente nos levanta el ánimo, y no el ponernos a reflexionar qué nos pasa, qué me pasa, qué problemas hay, esto no tiene solución. Poned, dice Colosenses 3:2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y también la visión de Moisés, dice Moisés tenía puesta la mirada en el galardón, porque se sostuvo como viendo al invisible. El apóstol Pablo también en Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Formidable tridente divino que nos permite transitar por estos valles, estos momentos de tristeza. Esperanza, oración y gozo. Gozo, esperanza y oración. Hazme, dice el Salmo 51:8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y cómo el gozo de nuestro Señor nos levanta a pesar de que haya problemas, haya circunstancias. Otra versión dice: anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Le pedimos al Señor continuamente que nos dé ese gozo, nos dé cada día más gozo, para que cambie nuestra actitud ante los problemas que nos rodean. Habacuc 3:19, creo que lo conocéis todos de memoria. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, y haya una pandemia tan grande como la que tenemos, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré, otra vez la palabra gozo, me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo de la salvación es lo que nos permite
vivir de una forma diferente estas circunstancias que nos rodean. Con todo, no importando las circunstancias, debemos estar alegres, gozosos, confiados en el Señor. Salmo 16, 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Conclusión: el gozo nos trae paz. La infelicidad, la tristeza, trae temor e irritabilidad. Lo vemos en las personas, ¿no? Los problemas que surgen, todos estos problemas de paro, de falta de a lo mejor de alimento, todas estas circunstancias irritan a la sociedad y vemos ahora mismo la sociedad irritada. Pues, en cambio, el gozo es inseparable de la paz. No es casualidad que el ángel del Señor que aparece a los pastores empiece con estas dos palabras: no temáis, no temáis. El gozo y la paz van juntos, van cogidos de la mano. El gozo trae paz y la paz aumenta el gozo en una relación que se van, están unidas, el gozo y la paz. Desde el primer momento de la llegada del Señor a este mundo se enfatiza la relación entre gozo y paz. En Lucas 2,14 dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Jesús no es solo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, también es príncipe de paz. En Juan 20, 19 al 26, ¿qué fue lo primero que el Señor Jesús, una de las primeras cosas que el Señor Jesús dijo cuando resucitó? Paz a vosotros. Y los discípulos se regocijaron. Es decir, al sentir esa presencia de que el Señor había resucitado, el Señor dijo: tened paz, no os preocupéis. Y dice que los discípulos se regocijaron, volvieron a tener ese gozo que a lo mejor por unos momentos habían perdido. Hasta 3 veces repite el Señor: paz a vosotros, y los discípulos se regocijaron. Sí, Jesús trae a nuestra vida una paz y un gozo profundos. Por ello, hacemos nuestras palabras de Teresa de Ávila en un memorable himno. Dice: por nada te acongojes, nada te turbe, venga lo que venga, nada te espante. Ese himno empieza precisamente así: eleva el pensamiento, al cielo sube. La mirada al cielo alimenta nuestro gozo y trae paz a nuestras almas. Y lo último, el gozo nos lleva a la adoración. Los sabios de Oriente, al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo, pero no se quedaron ahí, sino que fueron a ver a ese niño. ¿Y qué hicieron? Adoraron. Hicieron algo más, respondieron a la visión con adoración y gratitud. Su experiencia se ha repetido después en millones de personas que nos enseñan el camino de la fe: adorar y dar gracias. Eso es lo que tenemos y lo que hemos venido hoy a hacer aquí, a adorar y a darle gracias por esa salvación, ese gozo de la salvación que encontramos en el Señor, ¿no? Esta es la esencia de la fe cristiana: el adorar y el dar gracias a nuestro Señor. En esta época de pandemia y problemas te puede faltar la alegría, pero no el gozo. Puedes estar ansioso, pero vivir con la paz de Cristo. Deja que esta sea tu experiencia también. Deja que Cristo llene de gozo tu vida en estas fechas. Entonces podrás cantar: me gozo en Jesús, que su trono de luz dejó por comprar mi salud, mi salvación en la cruz. Aleluya al Cordero. Que el Señor nos ayude
y podamos realmente disfrutar de ese gozo que tenemos en el Señor. Gracias.